¿Cómo vamos? Platíquenme antes de empezar. Porque les digo, los del grupo pasado dicen que se interrumpe mucho el audio, que no se ven las diapositivas. Platíquenme ustedes, por favor. El audio. Sí, las Entonces, diapositivas sí se ven. Sí se ven. Entonces, me está engañando el otro grupo, ¿verdad? Están jugando conmigo, yo creo. ¿Cómo vamos? ¿Cómo ven? Vamos ahorita lentos, ¿eh? Primero quiero ir lento, pero seguro. Acuérdense que esta primera parte son muchas definiciones. Entonces, aprovechen porque su examen va a estar bien fácil. Si se interrumpe mucho el audio, me dicen y me muevo. Ayer en la clase de ayer me moví, nada más que ya estoy muy incómodo donde me voy, está cerca el módem. No puedo escribir bien. Igual, sigo trabajando en el iPad porque en la computadora ya hicimos la prueba y no puedo escribir. Se me dificulta mucho la escritura. Entonces, voy a seguir trabajando así porque me interesa mucho lo que voy escribiendo. Es donde ustedes van a ir aprendiendo un poquito más, como si estuviéramos en el pizarrón. Ustedes me van diciendo. ¿Cómo vamos? ¿Hicieron su lectura? No la hicieron. Eso quiere decir que no. Silencio quiere decir que no. Les encargo que lean. Es prácticamente lo que vemos aquí, ¿eh? Si me van siguiendo aquí, pues ni son necesarias esas lecturas. Bueno, sí son necesarias porque traen más información y pueden ir tomando sus notas un poquito más amplias. ¿Cómo van sus notas? ¿Bien? ¿Qué fue lo último que vimos? A ver, platíquenme. Yo las tengo guardadas en mi computadora porque me corté el dedo con el que escribía, profe. Entonces, ¿Con qué batallé en se lo escribir. cortó? ¿Cómo que se lo cortó? Es que trabajo en letras de aluminio y cosas así. Órale. Entonces, haciendo unas letras. ¿Cómo? Ah, sí. Está Yo muy las hice y padre, sí. ahorita. Y voy a hacer otras, tengo otras para el audiovisual, también las voy a hacer para la Muy bien. facultad. ¿Y salen muy caras? Así para que Después se nos vean ponemos de bien. acuerdo porque yo Entonces, necesito un haciendo letrero unas, pequeñito, pero sí. pues, claro, profe, en corto se lo hago, No, se lo mucho cotizo. cuidado porque ¿con qué cortan? Tengo Con una láser. cortadora CNC de router, Órale. Pero ¿qué? O sea, bien pero amplia, ¿va? O sea, me lo corté haciendo los cantos. mm, Sí, los tienen que pulir. pues Kevin Guasín conoce un poco del taller. No, no. Órale. Presenta. Pues ya, ¿Quién dijo presente? Ya nombramos lista desde hace rato. ¿Quién entró? Acaba de entrar. No, pues, los que no se dieron cuenta, la lista ya la tomé. Nada más estaba yo y otra persona. No se crean. Yo les voy a decir que se anoten ahí en el chat. Vimos ¿Qué más? precisión y exactitud. Precisión. Bueno, eso lo vimos en el laboratorio. Acuérdense. No, sí, ya vimos Vimos laboratorio los con estados. ustedes o no. Sí, ya vimos laboratorio. La clase de lunes es laboratorio. Pero todo eso es evaluable también, ¿eh? Todo lo del laboratorio, todo en la clase de lunes, también lo evaluamos en el examen. Bueno, no todo. Me refiero a que pueden venir cosas del laboratorio, pueden venir cosas de la clase. Pero no vimos el laboratorio. El lunes vemos ya su primer laboratorio, que ya está hecho, tiene que ver con los errores de medición y con esas cuestiones. ¿Qué más vimos en lo que es la clase? el equilibrio térmico. Ok. ¿Qué más? Las propiedades características. Ok, nos quedamos en propiedades características de los sistemas, intensivas, extensivas. Empezamos a analizar ya volumen y densidad, ¿no? ¿O no? No. Ok, vamos a empezar con volumen y densidad, pues. Déjame ver a ver si lo tengo por aquí. Voy a compartir pantalla, no pantalla, pero ¿por qué no me permite compartir la pantalla completa?
Yo quisiera, pero no. Acuérdense que apenas estoy aprendiendo, soy nuevo en esto yo. La primera clase que tuvimos fue la primera vez que usé Zoom. No sabía ni qué. Pero ya, ahorita ya. A mí me dicen si algo mal, si me equivoco. Póngale F4. Ah, no se crea. Pues no tengo aquí F4. ¿Qué es F4? Cierra la sesión de Zoom si está en computadora. No me van a engañar porque entonces así les voy a hacer yo trampas en el examen. Igual. Fue Luis el que lo déjenme. dijo. ¿Quién dijo? Luis Ríos. Luis, ¿dónde está? Levanta la mano, Luis. Levanta la mano, ¿dónde está Luis? ¿Dónde? Es que nada más se ven 2, 4, 20 por pantalla. Luis, ¿dónde está? Levante la mano. ¿Dónde? Ahí está, ya le picó la manita. ¿Luis Bretado? ¿O no, No, Briseño? No, Bretado. Es que aparte, estoy bien ciego y no alcanzo a leer. Es que esas letrías están extremadamente pequeñas. Pero ¿Dónde sí, está Luis? en la lista se llama Luis Ríos A ver, Noriega. Andrés es el que hace las letras, ¿ah? Andrés. Simón. Ok. ¿Y luego quién más? Luis Ríos es el chico gamer del salón. ¿El chico gamer? O sea, Simón. ¿juega videos o qué? Sí. ¿Es Bueno jugador de jugando videos? videojuegos. ¿Oh, sí? No, pues no lo veo, no lo veo, pero bueno, me alcanza a ver. Se ven así unos cuadrillos, no, hombre. Voy a conectar la televisión para que se vea en grande la pantalla y poderlos identificar. Déjenme tomar una foto para ver quién está, ¿no? Sonrían. Alguien tomó una foto y la mandó al grupo, ¿verdad? De cuando estábamos en sesión. ¿O no fue en este grupo? Ah, nos confunde con el B. ¿Qué pasó? No. Entonces fue el B. Ok, déjenme agregar. Vamos a salir a ver si no me saca. ¿Qué hicieron que me sacaron? Sí, no se veía nada. Le puso R4. ¿Ese es F4? No. Pero sí desaparecí No o es no cierto, profe. desaparecí. No desapareció. Nomás la cámara se apagó. Oh, pero sigue la sesión. Sí. Déjame sí. Claro, una práctica no. Son como 10. ¿Qué no era el lunes? Sí, pero dijo que el lunes no acabamos de verla y dijo, la siguiente sesión les explico la práctica. Ah, sí, no vamos a alcanzar. El lunes nos conectamos unos 15 minutos para explicarla y la van a hacer ustedes el lunes a la hora que quieran. El lunes o el martes o cuando tengan tiempo ustedes. Van a tener una semana para terminar su práctica. Si se les hace mucho, perdón, poco, me dicen. Y si se les hace mucho también, si dicen, es mucho tiempo para hacer todo el reporte. Ya les di todos los pasos de su reporte, ¿no? No terminó de dárnoslo. No, ¿en dónde nos quedamos? No, sí terminó, profe. Yo creo que sí terminé. No me engañen. Déjenme oprimo otra vez F4 a ver qué pasa, ¿eh? Es experimento nada más.
¿No me escucho ahí? ¿O sí? Sí, sí se escucha, profe. Sí, Sí o se sea, escucha, sí se escucha. nada más se va el video, pues. Sí. Sí, Ok. profe. Bueno, ahí voy, déjeme, busco unas cosas que necesitamos y luego empezamos. Mientras vayan anotando su nombre completo en el chat, por favor, ¿no? Para asistencia. Sí, ¿listos todos? Y ahora no puedo regresar, ¿eh? Ya no sé cómo. Ya me perdí. Acuérdense, si se termina la sesión, entramos con el mismo enlace. No sé cómo se le llama eso. ¿Cómo se le llama? ¿Quiénes son los expertos en... Sí, con el mismo link o enlace. ¿Quiénes son los expertos en computadoras? Luis, Luis. Luis, ¿cómo le hago? Ya no puedo regresar el video. De mí, sí, video mío de mí. Ajá. Ajá. Sí, pero no es la cámara está encendida. alterno V, profe. F4, ¿verdad? Dijeron. No, es alt No, no se V. crean, no se crean. Estoy regresando a una diapositiva que nos faltaba y no la tengo. Ah, ok, Nada también le más puedo poner alterno F4 y encuentra No, todo lo que usted quiera. acuérdense que estoy en el iPad. O sea que no. Ah, entonces hay un recuadrito rojo en la parte superior de la Ya, pantalla. aquí estoy, ya llegué. Ya. ¿Sí me ven? No, cuando estoy aquí sí puedo. O sea, apago la cámara y apago el video aquí, pero me salgo y no se mantiene la imagen. Es lo que quiero lograr. Bueno, vamos a empezar. Acuérdense que dijimos que era el estado de un sistema. Las características de un sistema. Las características de un sistema. Entonces, el día de hoy vamos nada más a analizar algunas de esas características de un sistema. Para que las tengamos todos bien definidas, porque en base a esto vamos a trabajar. ¿Ves que estoy bien cegatón? No veo nada. Vamos a ver si ahí se ve. ¿Sí va? Vamos a empezar con densidad y densidad relativa. Vamos a hablar de eso el día de hoy. Yo pensaba que lo había manejado con ustedes, por eso no traía la diapositiva. Acuérdense, las propiedades pueden ser intensivas o extensivas. Vamos a empezar hablando de propiedades intensivas. La primera es la densidad, y la densidad está definida como la masa entre el volumen. ¿Sí se ve ahí? ¿Sí se marca? Sí, ¿Sí profe. se ve mi marcador o no? Sí, profe. Sí. Ok, me van diciendo si no. Masa dividida entre volumen
es la densidad. Esto ya lo saben ustedes, pero necesito manejarlo porque necesito estar seguro que todo el grupo manejamos el mismo vocabulario. Las unidades. Como estamos en el sistema internacional, acuérdense que primero vamos a trabajar mucho en el sistema internacional y después ya pasaremos al sistema inglés. La masa se mide en kilogramos, el volumen se mide en metros cúbicos, por lo tanto la densidad se expresa en kilogramos sobre metro cúbico. Pero lógicamente ustedes deben ser capaces ahorita de hacer transformaciones a cualesquiera unidades se necesiten, ¿sí? Si ustedes creen que necesitamos un repaso de transformación, porque me interesa que ustedes hagan sus transformaciones con, no con reglas de 3, sino con factores unitarios, que me imagino que ahorita ya en tercer semestre los manejan muy bien, porque a veces tenemos que hacer 10 transformaciones rápido y con reglas de 3 van a ser 10 reglas de 3 y les va a llevar 20 minutos de su examen que es de 40. Entonces, si se requiere, algún día tomamos unos 20 minutos para ver transformaciones con factores unitarios. Un repaso no estaría mal. Ok, ustedes me van diciendo. Pero bueno, hasta ahorita yo estoy suponiendo que ustedes son capaces de hacer transformaciones a las unidades que yo les requiera. Entonces, la densidad, fíjense, la densidad es una relación entre la masa y el volumen. La masa es una propiedad extensiva porque depende de la cantidad de materia. El volumen también es una propiedad extensiva porque depende de la cantidad de materia. Pero al dividirla las dos extensivas nos genera una propiedad intensiva, que es lo interesante aquí. Porque acuérdense que dijimos que para yo tener caracterizado el estado de mi sistema son todas las propiedades que tiene mi sistema en un punto determinado. Todas esas propiedades son características, pero si yo tengo dos de ellas, ¿sí vimos el postulado de estado, sí o no? En la última clase. Sí. Que dijimos que si conozco yo, ¿qué dice el postulado de estado? ¿Alguien ayúdenme, por favor? Dice, el estado de un sistema simple se especifica por completo mediante dos propiedades. Dos propiedades diferentes. Diferentes, pero ¿qué características deben tener? ¿Extensivas o intensivas? Intensivas. Intensivas. O sea, si yo conozco dos propiedades intensivas de mi sistema que sean independientes entre ellas, yo conozco el estado de mi sistema. Quiere decir que con dos conozco todas las 1000 propiedades que debe tener mi sistema en ese punto determinado. Entonces, por eso es interesante que analicemos estas propiedades. Esta propiedad de la densidad es una propiedad intensiva. Estas propiedades deben ser independientes entre ellas, o sea, no debe depender una de otra, porque si no, pues es la misma propiedad básicamente. Entonces, lo que tengo aquí, pues, es la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Observen aquí, si tengo un volumen de 12 metros cúbicos y tengo una masa de 3 kilogramos, la densidad va a ser igual a dividir la masa, que son 3, entre 12, que es el volumen. Y tengo una densidad de 0.25 kilogramos sobre metro cúbico. Lo que físicamente quiere decir es que si yo tengo un metro cúbico de ese material, tiene una masa de 0.25 kilogramos. Es lo que me indica eso ahí. Ahora, el volumen específico es lo inverso a la densidad. Y aquí lo estoy poniendo como algo importante porque sus tablas que vamos a manejar no manejan densidades, manejan volúmenes específicos. Y el volumen específico es una relación entre el volumen de la sustancia o el volumen de mi sistema y la masa que éste posee. Fíjense cómo es al revés que lo que tengo en la densidad. Y es un borroneadero, ahí ya no se ve nada. Sí se ve que estoy borroneando. Sí, entonces, sí, porque eso me interesa que me vayan. ¿Eh? Sí se entiende, profe. Ok, voy a borrar eso. Entonces, densidad es masa sobre volumen, volumen específico es volumen sobre masa. Cualquier propiedad del sistema que digamos específica quiere decir dividida entre la masa del sistema. O sea, me da las unidades de la propiedad por kilogramo de masa en el sistema internacional.
Vuelvo a repetir, ¿no? Ya, no sé si ya se los había dicho. Una propiedad específica es aquella propiedad que se ha dividido entre el volumen del sistema. Perdón, entre la masa del sistema. ¿Sí? Puedo tener cualquier propiedad que a ustedes se les ocurra que sea específica, es dividida entre la masa del sistema. Sí, es por unidad de masa. Entonces, dudas hasta aquí. Eso quiere decir que si yo hago el inverso de mi densidad, obtengo el volumen específico, que son en este caso 4 metros cúbicos por kilogramo. En otras palabras, cada kilogramo de esta sustancia de mi sistema va a ocupar un volumen de 4 metros cúbicos. Es lo inverso de lo anterior. O sea, la densidad me da por cada metro cúbico cuál es la masa, el volumen específico por cada kilogramo, cuánto es el volumen de mi sistema. ¿Dudas hasta aquí? Ahora, normalmente en las tablas que vamos a manejar vienen expresadas o vienen tablas de algo conocido como una densidad relativa. La densidad relativa, como su nombre lo dice, es dividir la densidad de la sustancia que tengo interés en estudiar sobre la densidad del agua. ¿Sí? Es una relación entre densidades. ¿Por qué sobre la densidad del agua? Bueno, pues porque el agua es una sustancia muy estudiada de la cual tenemos valores prácticamente bajo cualquier condición. Entonces, normalmente para no poner, para no trabajar con tablas tan extensas, se usan densidades relativas en relación al agua. Entonces, nada más es un cociente de dividir la densidad de la sustancia, o sea, la densidad de arriba, la sustancia que me interesa, por ejemplo, puede ser de la gasolina, o puede ser del benceno, etcétera, de cualquier sustancia referida a la del agua. Vean esta tablita que tengo aquí, son densidades relativas de alguna sustancia. Esta es muy pequeñita, nada más como un ejemplo, pero las tablas que les voy a proporcionar pues son tablas completas. De hecho, hay libros completos de todas las propiedades, o sea, libros muy completos. Bueno, ahorita en mis tiempos se usaban libros. Yo sé que ustedes ya no usan libros normales, pura información en internet. De hecho, hoy con ustedes voy a trabajar las tablas normales y voy a trabajar las tablas que están en línea, que son más fáciles de manejar, sobre todo para ustedes. Entonces, vean, para el agua, lógicamente, tiene que ser el valor de 1, ¿sí o no? Porque estoy dividiendo la densidad del agua entre la densidad del agua, del mismo. Ahora, pregunto, ¿qué unidades debe tener la densidad relativa? Si la densidad es kilogramos sobre metro cúbico, ¿qué densidades debe tener la densidad relativa? Sí me escuché. Sí, pero pues no sé cuál es. Pues vean la fórmula. ¿Cómo se ponen esos lentes que están ahí? Traen como lentes, pero como que son de la aplicación, ¿no? Sí, esa es de la aplicación. Ahorita me dicen cómo para poner unos lentes de esos. Es densidad. Arriba tengo densidad y abajo tengo densidad también. Del agua, pero es densidad del agua. Sí, pues es densidad del agua. ¿Cuáles serán las unidades de la densidad relativa? Entonces, ¿Kilogramos por metro cuadrado? ¿Sobre litro cúbico? Por metro cúbico. No sé, ahí contésteme en el chat, ¿no? No tiene unidad, ¿o sí? No tiene unidad. Se dice es adimensional. La densidad relativa es adimensional, quiere decir que no tiene unidades. ¿Por qué no tiene unidades? Porque las unidades de arriba, que son kilogramos sobre metro cúbico, se dividen entre las unidades de abajo, que son las mismas, kilogramos sobre metro cúbico. Se eliminan las unidades de arriba con las de abajo. Y me queda una variable que es adimensional, no tiene dimensiones. Precisamente por eso es importante el uso de las tablas de densidades relativas, porque no manejo unidades. Si no, imagínense, tendría que tener tablas de densidades en todas las unidades, en unidades del sistema inglés, del sistema internacional, en kilogramos, en gramos, en mililitros, en litros, etcétera. Y lo bueno de estas tablas de densidad relativa es que yo nada más tengo un número, y este número yo lo puedo expresar en cualquier unidad.
¿Por qué? Porque el agua, prácticamente conozco yo todas las unidades del agua. Voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo cómo se usa la tablita. Les digo, la tabla que van a tener ustedes es más compleja que esta. Pero vamos a suponer que yo voy a trabajar con el agua de mar. En un problema que tengo, voy a trabajar con el agua de mar y el agua de mar tiene una densidad relativa de 1.025. O sea, la densidad relativa del agua de mar. Bueno, voy a voltear se van a ver el techo, yo creo, porque no puedo escribir así. Ahí. Para escribir más cómodo. No sé si me ven o no me ven, pero no es necesario que me vean. La densidad relativa, pues, del agua de mar es de 1. No la veo, pásenmela por ahí, 1.025, ¿no? Sí. Sin unidades. ¿Sí? La densidad relativa. Vamos a suponer que yo necesito la densidad del agua de mar en kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, la despejo de aquí, la densidad de arriba es la densidad de las... Voy a escribir en el negro, a ver si se ve. Si lo pongo en amarillo se debe de ver. Aquí en la parte de abajo que está muy complicado ahí arriba. La parte de arriba de la fórmula, nos quedan 10 minutos. Cuando se salga entramos con la misma, para no... Con la misma, no sé cómo se le llama, enlace que les mandé. Entonces, ya vi que esos lentes se voltean para otro lado y se le quitan. Bueno, pero es otra cosa. La densidad relativa, la densidad de la sustancia que yo quiero es la de la parte de arriba de la fórmula, la que puse en rojo. La voy a despejar. La densidad de la sustancia que necesito va a ser igual. Fíjense, está dividiendo la densidad del agua. La paso multiplicando. Va a ser igual a la densidad del agua multiplicada por la densidad relativa. Realmente así es como uso yo esta fórmula de la densidad relativa. ¿Sí? Esto me permite tener el valor de la densidad de la sustancia de interés en las unidades que yo quiera, únicamente viendo la densidad del agua en las unidades que yo quiero, la densidad de la otra sustancia. Parece trabalenguas. Fíjense, porque este valor lo conozco, vale 1.025. ¿Sí se está viendo ahí lo amarillo? Sí, profe. Ok. Es que ya estoy traumado porque los del B me dicen, no se ve nada. Entonces, fíjense, yo necesito la densidad de la sustancia. Yo sé que la densidad relativa vale 1.025. Nada más multiplico aquí por la densidad del agua en las unidades que yo la necesite, porque yo tengo tablas del agua en las unidades que sean. Por ejemplo, aquí yo digo que el agua tiene una densidad de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y al multiplicar eso, lo que voy a tener, voy a escribir arriba a ver si se ve. Voy a tener que la densidad de la sustancia, ¿sí se ve ahí? Sí. Pero arriba de la pantalla, ¿sí, verdad? Ok, entonces, al multiplicar yo por la densidad del agua en kilogramos sobre metro cúbico, lo que tengo, y multiplicarla por la densidad relativa, lo que tengo es la densidad de la sustancia en kilogramos sobre metro cúbico. O sea, sería 1025 kilogramos sobre metro cúbico, la densidad del agua de mar con estas unidades. Fíjense pues, con el valor que es adimensional que saco de la tabla, yo nada más aquí sustituyo la del agua en las unidades que yo quiera. Busco las unidades que yo necesito y la sustituyo ahí nada más. ¿Puedo borrar? Ahora, vamos a suponer que la densidad la necesitara yo en gramos sobre mililitro. ¿Cuánto vale la densidad del agua en gramos sobre mililitro? Estoy suponiendo a esta temperatura. La densidad varía con la temperatura. Entonces, hay tablas para cada temperatura qué densidad tiene la sustancia. Por eso es bien práctico las densidades relativas, porque ya nada más me voy a la sustancia y obtengo el valor de la densidad de la sustancia que requiere. Vamos a suponer que ahora lo que necesito aquí es la densidad del agua de mar, pero en gramos sobre mililitro. Pues nada más sustituyo aquí el valor de la densidad del agua en gramos sobre mililitro, que es 1 gramo sobre, no se ve bien,
1 gramo sobre mililitro. ¿Y qué voy a tener? Voy a tener aquí en la parte de arriba, digo, al multiplicar voy a tener la densidad de la sustancia que necesito, pero ahora en gramos sobre mililitros. O sea, voy a tener 1.025 gramos sobre mililitro la densidad de el agua de mar. ¿Sí me explico? O sea, las densidades relativas nada más me sirven para yo tener la densidad de la sustancia en las unidades que quiero, sustituyendo la densidad del agua en las unidades que yo requiero. ¿Sí estamos o no? Voy a borrar. Entonces, esto es en cuanto a la densidad, densidad relativa, volumen y volumen específico. Son propiedades intensivas del sistema. Eso quiere decir que si yo conozco de mi sistema esta y otra más, yo voy a poder tener bien especificado todo mi sistema. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Es la misma. Ya vimos estado y equilibrio, ¿verdad? Ya dijimos que el estado de un sistema son las condiciones que tiene ese sistema, o sea, sus propiedades. Ya vimos el postulado de estado. Ah, chis, ¿qué pasó? Pero me voy a salir otra vez. Ahí se apagó mi cámara, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Y ahí me salí. Ya no los veo a ustedes, ni ustedes a mí. Pero sí me escuchan. Sí. Voy a ver por qué no tengo las otras fotos. A ver, ya casi nos va a sacar. Entramos con lo mismo. Ah, ya las vi ahora con sombrero y no sé qué, unas antifaces como el zorro. Bueno, eso es lo que nos faltó de la clase pasada. Ahí estoy, ahora sí. ¿Sí o no? ¿No? Oiga, no Sí, me no van a se estar ve. a mí no me van a estar poniendo esas cosas, que esté pareciendo yo así. Ahí no me veo. Ok, ya se ve, y ya se ve, y ya se ve. ¿Cómo le hacen para ponerse esas cosas? O sea, pero es dentro del mismo Zoom. Ok, no, pero vamos a concentrarnos en esto. Vamos a ver procesos, ciclos. Fíjese, un proceso. Acuérdense que ahorita vamos a tener aquí mucha teoría. Un proceso va a ser cualquier cambio de estado de equilibrio a otro. ¿Sí? En un sistema. Eso va a ser un proceso. O sea, cuando yo cambie de estado, de un estado 1 a un estado 2, voy a tener por ahí un proceso. Y cuando ese proceso, por ejemplo, aquí tengo el estado 1, normalmente estos procesos se trabajan de forma gráfica porque son más visuales. Entonces, aquí tengo el estado 1, aquí se grafica una propiedad determinada, propiedad A y propiedad B. Y lo que obtengo, la gráfica que obtengo, se le conoce como una gráfica de proceso. Entonces, cuando tengo un cambio de un estado 1 a un estado 2 o de un 2 a un 3, lo que tengo es un proceso. Pero ese proceso, aun y cuando yo lo estoy aquí refiriendo a dos estados, realmente es un número infinito de estados en todo el proceso. Todo ese número infinito de estados, de puntos entre el 1 y el 2, se le llama la trayectoria del proceso. O sea, esto que ven aquí es de forma gráfica un proceso al pasar del estado 1 al estado 2, con dos propiedades, las que sean. Nosotros vamos a usar presión, volumen, temperatura, volumen, etcétera.
dependiendo de lo que queramos estudiar en los procesos. Ahora, puede ser que mi proceso vaya de 1 a 2 y luego regrese otra vez al estado original. Cuando un proceso termina en el mismo estado en el que empezó, se le conoce como un ciclo. O sea, damos una vuelta completa a ese proceso. Acuérdense, son todos los puntos, son todos los estados que tiene mi sistema, tanto de ida al estado 1 como de regreso. ¿Sí? Eso es un ciclo. Y ya comenté, la trayectoria es toda la serie de procesos por los que llegamos a ese estado. O sea, Observen, sí. que cada movimiento que tenga de cambio, o sea, cada movimiento que tenga la trayectoria es un estado diferente. Es un estado diferente. Cuando yo tenga un estado diferente, el sistema va a cambiar de estado, lógicamente. Entonces, si tengo 2 estados, voy a tener, al pasar de un estado 1 a un estado 2, eso se le conoce como el proceso. En el Un proceso proceso. vamos a tener más estados, ¿no? Sí, comentaba que en el proceso de que se unan todos. Vamos a esperarlos. ¿2021? Qué rápido pasan los 40 minutos, ¿verdad? La escuela no tiene esta aplicación pagada o no tiene una licencia para, ¿no saben ustedes? Para no estar saliendo y entrando. ¿Cómo le hacen con los otros maestros? ¿También los saca? Ok, o sea, es normal, pues. Entonces, el comentario, ahorita estaban diciendo que si, ¿qué? ¿Cuál es la pregunta? Oh, que si del estado 1 al estado 2 tengo, les decía yo, es un número infinito de estados del proceso, pero nosotros nos enfocamos en 2, en dónde empieza el proceso y dónde termina el proceso, o sea, el estado inicial y el estado final del proceso. Sí, ¿quién fue quien preguntó ahorita? Fui yo, profe. ¿Sí se está viendo ya la pantalla? Sí, le digo que fui yo el que le preguntó. Ah, ok, Pero entonces sí se ve. Sí, realmente voy a tener un número infinito de estados, pero para lo que vamos a calcular, para muchas de las cosas que vamos a calcular, necesitamos nada más conocer el estado donde empezó el proceso y el estado donde terminó el proceso. Con eso voy a poder calcular propiedades al pasar del estado 1 al estado 2, del estado inicial al estado final. La del... No, o sea, la del gastos funerarios en el seguro. Sus micrófonos, por favor. Ahí Carlos, se está viendo. apaga tu micro. Lo siento. Fíjense, aquí está representado. Ya no quieres ver. Ah, no. Aquí está representado, tenemos un estado 1 aquí. No lo veo yo bien, ¿ustedes sí lo ven? Pues yo no alcanzo a ver, pero lo que tenemos es un sistema cerrado, ¿sí? Y tenemos una frontera móvil. Me supongo que hay un gas ahí encerrado. Entonces, lo que tenemos en este estado, lógicamente, las condiciones de este estado van a cambiar si yo comprimo el gas que está dentro y cambio el volumen del sistema. Aquí voy a tener un estado 1 y aquí voy a tener un estado 2, porque yo al mover una propiedad de mi sistema, se va a mover todas las demás propiedades.
Bueno, no todas las demás, pero se van a mover las propiedades y va a cambiar a un estado diferente. Pero vean esto, lo pasamos a forma gráfica y tenemos, ustedes díganme, yo no lo alcanzo a ver, pero creo que es un gráfico entre volumen y presión. Acuérdense que puedo usar, depende de lo que quiero en los ejes, las propiedades que necesito. Aquí creo que en este gráfico tengo volumen y presión. Entonces, es un proceso de compresión de un gas. Estoy comprimiendo el gas. Vean, empiezo en mi estado 1. En mi estado 1 tengo una presión determinada y está relacionada con un volumen determinado en la parte de abajo. En mi estado 2 tengo una presión determinada. Escribo muy fuerte. Tengo una presión determinada, ¿sí? Correspondiente a un volumen determinado. Y lo que tengo ahí es la gráfica del proceso. Esa línea que tengo ahí es la gráfica del proceso y son los gráficos con los que vamos a trabajar, porque muchas veces en muchas de las propiedades, las áreas que se generan bajo estas curvas son algunas de las propiedades físicas de mi sistema. Bueno, algunas propiedades termodinámicas, más bien lo voy a decir así, algunas propiedades termodinámicas de mi sistema. Por eso va a ser necesario que ustedes puedan hacer integración de las curvas para poder sacar los valores que tenemos en la parte de abajo. No sé si me expliqué. Entonces, esto es lo mismo que esto. Nada más que aquí estoy viendo mi sistema como tal, lo que es de forma física, y aquí lo tengo en forma gráfica. ¿Sí? Bueno, aquí se ve más bien en la parte de abajo. Vean, aquí lo tengo en forma física y aquí lo tengo en forma gráfica. Entonces vamos a necesitar nosotros saber hacer un gráfico de los procesos. Vamos a tener procesos de diferente tipo. ¿Sí? ¿Sí me explico? En este caso es un proceso de compresión. Sí, aquí está cómo estaba al principio, cómo terminé al final. Y yo con estos gráficos puedo calcular algunas propiedades termodinámicas de mi sistema. ¿Dudas hasta aquí? Ahora, cuando tenemos procesos, se usa mucho la palabra ISO como prefijo antes de la propiedad y ISO significa que esa propiedad la mantengo constante. O sea, cuando vean ustedes que es un proceso, déjenme mover esto. Voy a apagar la pantalla. Es que es un proceso isotérmico. ¿Qué quiere decir? Temperatura constante. Que en el proceso no voy a variar la temperatura. Vayan anotando todo esto porque es importante. ¿Sí? Un proceso isotérmico quiere decir que la temperatura la voy a mantener constante tanto cuando empieza el proceso como cuando termina. O sea, la temperatura no cambia. Entonces, se usa el prefijo ISO para decir la propiedad que permanece constante. Entonces, tenemos básicamente, déjame ver si tengo la diapositiva de eso. Tenemos básicamente los procesos. Sí se ve ahí donde lo escribo para no cambiarme. Déjenlo, pongo en amarillo. Voy a tener un proceso isotérmico. Nada. Isotérmico. Voy a poder tener un proceso isobárico. ¿Qué será isobárico? Que varía la Presión temperatura. constante. ¿Qué? Presión constante. Presión constante. O sea, un bar es una unidad de presión, ahorita lo vamos a ver. Y puedo tener un proceso isométrico. Vamos a analizar estos procesos por separados. O sea, vamos a sacar ecuaciones para cada uno de los procesos. ¿Qué pasa si mi proceso es isotérmico? Si la temperatura no cambia, vamos a sacar ecuaciones por medio de integrales. Entonces, la temperatura ahí la mantengo constante y hace que la ecuación se haga más simple para poderla integrar.
¿Sí lo anotaron? Entonces los procesos, pues, los podemos dividir como procesos isotérmicos, isobáricos o isométricos, dependiendo de la propiedad que mantenemos constante. Perdón, ¿el isométrico qué era? ¿Me lo podría repetir, por favor? Es un proceso que se lleva a cabo a volumen constante. Gracias. Proceso que se lleva a cabo a volumen constante. Entonces, básicamente esos son los 3 tipos de proceso que vamos a manejar o que vamos a estudiar o que vamos a analizar las ecuaciones. Porque todavía no me acostumbro a esto. Ahora, sobre todo en la cuestión de ingeniería, se usan mucho, ya se ve la diapositiva nueva. Ya. Sí, ya se ve. Ok, vamos a manejar mucho, sobre todo en ingeniería, los procesos que se les conoce como procesos de flujo estacionario. En los procesos de flujo estacionario, vamos a tener, si hay flujo, o sea, quiere decir que va a entrar masa y quiere decir que va a salir masa. Por lo tanto, vamos a tener que en estos procesos, tenemos un volumen de control, nada más. Tenemos un volumen de control. Sí, el volumen que tenga mi sistema va a permanecer constante, pero la masa va a entrar y va a salir. Ahora, cuando decimos que flujo es estacionario, puede ser que las propiedades de mi sistema sean diferentes en puntos diferentes de mi sistema, pero en un punto determinado, esas propiedades no van a variar conforme pase el tiempo. Entonces, durante todo el proceso que se lleva a cabo el proceso, en un proceso de flujo estacionario, las propiedades del sistema van a permanecer constantes. O sea, ¿qué me interesa? Sobre todo las cuestiones energéticas, o sea, la cantidad de energía que tenga mi sistema va a ser constante. Entonces, si su problema dice, considere un proceso de flujo estacionario, pues los cambios de energía dentro del sistema no van a existir. Va a ser constante. Y esto es importante porque lo tenemos en muchas de las maquinarias que usamos en la vida diaria, ocurren en procesos de flujo estacionario. O sea, tenemos turbinas, bombas, calderas, condensadores, intercambiadores de calor, plantas de energía incluso, los sistemas de refrigeración se llevan a cabo en procesos de flujo estacionario. Quiere decir que dentro del sistema que yo considere, la cantidad de energía va a permanecer constante. Y lógicamente el volumen también y la masa también, etcétera, etcétera, pero nos interesa aquí las cuestiones energéticas. Entonces, en los procesos, al pasar de un estado 1 a un estado 2, lo puedo tener de forma estacionaria, donde la cantidad de energía dentro del sistema no varíe. ¿Dudas hasta aquí? Vamos a entrar a una segunda propiedad, que es la propiedad de la temperatura, y vamos a ver la primera ley de la termodinámica, ya, conocida como ley cero. Esta primera ley de la termodinámica realmente se descubre después de la primera y la segunda ley. Por eso se le puso como ley cero. Y es una ley muy simple, que a nosotros se nos puede decir que es algo muy simple, pero es algo que tiene mucha relevancia. Mucha relevancia. Entonces, la segunda propiedad que vamos a estudiar es la propiedad de temperatura. ¿Qué me pueden decir sobre esta propiedad? ¿Quién me quiere decir algo sobre la temperatura? Es lo de que los cuerpos se estabilizan a una cierta temperatura. Bueno, ¿qué es la temperatura? Quiero decir, más bien, que me digan, para empezar, antes de empezar la ley. ¿Qué es la temperatura? ¿Es lo mismo que el calor? No, ¿Son diferentes? ¿Cuál es la diferencia? El calor se da a alta temperatura, pero ¿cómo lo podemos definir? En su examen va a venir la definición de temperatura. Y el 50% del grupo la va a sacar mal. La temperatura es la magnitud con la que se mide el calor, ¿no? Es la magnitud con la que se mide el calor.
¿Alguien más? Deje ver si puedo poner pantalla en blanco aquí, vean. Para escribir, ¿por qué no? O igual aquí debo tener yo una que es una cuadrícula. Pero estoy esperando que me contesten mientras. ¿Qué es la temperatura? Ya sé que ya están viendo ahí en sus celulares. Dijo Mario, la medida que se le da al calor y el calor es lo que se mide con la temperatura. ¿Y el calor qué es?